Buenos días. Buenos días. Bueno, como el día de ayer no tuvimos clase, vamos a reponer el tiempo perdido. Nos quedamos en articulación temporomandibular, vimos las superficies articulares y nos quedamos en medios de unión. Ok. Miren. Aquí está, medios de unión. Bueno, el principal medio de unión es sobre todo hay una cápsula articular, hay ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos. Sí, la cápsula sinovial imagínense un capullo que está cerrado en toda su circunferencia, el cual va a encapsular lo que viene siendo el cóndilo mandibular, el menisco y las superficies articulares del temporal, la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Aquí nos los describe, esto lo saqué de Tesquí, es una membrana delgada que segrega sinovia y como les mencionaba debe de estar cerrado en todos sus puntos de inserción porque de lo contrario habría fuga de sinovia, ¿sí? Y pues sería pues una articulación deficiente. ¿Ok? Como les explico, reviste sin perder su continuidad a las superficies óseas articulares, de tal forma que como efectivamente son verdaderas cápsulas. La cápsula se inserta por delante en el borde anterior de la eminencia temporal, lo que vendría siendo más específicamente el tubérculo cigomático anterior, y por detrás en la fisura petrotimpánica. En la base de la espina también se inserta, base de la espina del esfenoides, tubérculo cigomático anterior, bueno, es lo mismo que la eminencia temporal, su parte más externa, y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal. A ver, ¿nadie ha prendido su cámara? ¿Sí? La cara medial de la cápsula se adhiere al menisco interarticular, de tal forma que el menisco va a dividir la cápsula en dos compartimientos, el compartimiento temporodiscal y el disco mandibular. El temporodiscal, como su nombre lo dice, va a ser el compartimiento que se va a encontrar entre lo que es el menisco y la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal.
Y el disco mandibular, pues es muy obvio dónde se va a ubicar por su nombre. Nos está indicando que se encuentra el menisco y lo que es el cóndilo. Ok, miren, si nadie me prende la cámara, lo voy a obligar a que todos me lo prendan, ¿eh? Y el que no me lo prenda, lo voy a empezar a sacar de la sesión. La cápsula sinovial presenta dos tipos de fibras, unas largas que van del hueso temporal a la mandíbula y unas cortas que forman en la parte posterior unas de fibras que van a la fisura petrotimpánica y el borde posterior del disco formando el freno discal posterior. A ver, vamos a poner una imagen, vendría siendo esto. Freno discal posterior. A ver, ok. Voy a empezar a sacar gente, digo, porque uno se quiere portar buena onda con ustedes y abusan. A ver. A ver, ya. A ver, déjenme ver si ya la mayoría lo trae prendido. Ok. Ok. Aquí está. Este es lo que es el menisco. Estas son las superficies articulares. Y lo que les mencionaba, en la cápsula va a estar dividida en dos por el menisco. Vamos a tener un compartimiento temporodiscal y un disco mandibular. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Lo que les mencionaba la clase pasada, que en los cráneos secos no vamos a encontrar concordancia entre lo que es la mandíbula y el cráneo. La concordancia nos lo va a dar estos medios de unión. Ok. Aquí, esto es importante, algunos haces del músculo pterigoideo externo llegan a la cara anterior de la cápsula. Esto es un dato muy importante y de hecho en fisiología de la oclusión, en oclusión, cuando lleguen a esa materia, van a, le van a dar mucho énfasis a este músculo, ¿sí? Porque muchos de los desórdenes de la articulación temporomandibular tienen que ver precisamente por este músculo, el pterigoideo externo, ¿sí? Y obviamente, dada su importancia, pues lo vamos a estudiar a profundidad. Sí, ya después les voy a explicar de dónde se origina el músculo pterigoideo externo y dónde llega a insertarse. Aquí lo vemos, este es el pterigoideo externo. Y si se fijan, ustedes ya saben que en el cuello del cóndilo encontramos una fosita, ¿sí? Ahí se va a insertar el pterigoideo externo. Pero si se fijan, también hay unas fibras musculares que van a insertarse en lo que es en la cápsula sinovial. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Entonces, ¿el disco se va a dividir en dos por las cavidades del disco mandibular? No, no, el disco no se va a dividir la cápsula. Ah, O sea, ah. el menisco es el que divide a la cápsula sinovial en dos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces sigamos.
Ok, ahora vamos con los ligamentos intrínsecos. Estos son los ligamentos más importantes. Las articulaciones, para comprender su fisiología, tenemos superficies articulares, tenemos los ligamentos y tenemos los músculos. Las superficies articulares son los que van a guiar el movimiento, ¿sí? Dependiendo de la forma, es cómo es que se van a comportar estas articulaciones. Los ligamentos, la importancia que tienen es limitar ese movimiento. Y los músculos son los que van a activar la acción para el movimiento, ¿sí? Cuando hay algún desorden en alguna articulación, pues estos tres elementos entran en juego. Ok, vamos a ver primero los primeros ligamentos, son los ligamentos intrínsecos. Ok. El ligamento lateral o externo, también llamado temporomandibular, ¿sí? Es el más importante de los ligamentos intrínsecos. Es un ligamento grueso y de forma triangular. Refuerza la parte lateral de la cápsula, pues de ahí su nombre, que sea lateral o externo. Sus inserciones son las siguientes. En superior se va a insertar en lo que es el tubérculo cigomático anterior y el borde externo de la cavidad glenoidea. Inferior va a ser la parte posterior externa del cuello condilar mandibular. El ligamento medial o interno refuerza la parte medial de la cápsula, pues obviamente. Sin embargo, no es tan grueso y resistente como el lateral. Se va a insertar superior en el extremo interno de la fisura petrotimpánica, fisura petroescamosa y la base de la espina del esfenoides. Y va a llegar hasta lo que es la cara interna del cuello del cóndilo. ¿Ok? Vamos a verlos. Aquí tenemos una imagen. Este es lo que es el ligamento lateral. ¿Sí? Es el temporomandibular. Sí, es lo mismo. ¿Ok? Por si leen algún libro y no lo encuentran como ligamento lateral, lo van a encontrar así. Temporomandibular. ¿Ok? De aquí a aquí. Tubérculo cigomático anterior y borde externo del cuello del cóndilo. ¿Sí? El tubérculo cigomático posterior estaría por acá, aquí, inmediatamente por delante del conducto auditivo externo. Ok, ahorita vamos a ver estos tres, el esfenomandibular, el estilomandibular y falta uno que es el pterigomandibular, que va del gancho humulus de aquí a la cresta buccinatriz. Ok, ahora los ligamentos extrínsecos no son verdaderos ligamentos. Los ligamentos con la función más importante de limitar el movimiento pues son los que acabamos de ver. Son cintas fibrosas, su papel es muy secundario a la limitación de movimiento de la articulación temporomandibular. De estos tres, el más importante para nosotros es este, el rafe pterigomandibular. Sí, ya les voy a explicar por qué. Bueno, el primero, el esfenomandibular es el ligamento que va de espina a espina, va de la espina del esfenoides a la espina de Spix o língula. El ligamento estilomandibular pues nos está diciendo de dónde viene, de la apófisis estiloides. ¿Sí? Va de la apófisis estiloides a gonion, al ángulo mandibular. Y borde posterior de la rama mandibular, como vemos en esta imagen. Este es el esfenomandibular. Va de la espina de Spix, de la espina del esfenoides y se va a insertar en la espina de Spix. ¿Sí? Y el estilomandibular viene de la apófisis estiloides al borde posterior de la mandíbula y gonio. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar el pterigomandibular porque es importante. Ok, el pterigomandibular va del gancho o amulus de la lámina interna de la apófisis pterigoides al lado interno del borde alveolar de la mandíbula, más específicamente a la cresta buccinatriz.
De hecho, sí sería bueno que para efectos más prácticos, sus inserciones ubiquen del gancho guamulus a la cresta buccinatriz. Es una forma más sencilla de describir las inserciones del RAFE pterigomandibular. Bueno, ¿y por qué es tan importante este RAFE? Ok, miren. Aquí tenemos el borde anterior de la rama. Por aquí tendríamos el último molar. ¿Sí? Aquí tendríamos otro. Ahí, así más o menos. ¿Ok? El borde anterior de la rama obviamente no lo van a ver, pero sí lo van a palpar. Esto lo van a ver en anestesiología. Les van a pedir que con su dedito, ¿sí? Aquí es un dedo, palpen esa zona. ¿Sí? Y después les van a pedir que ese mismo dedito lo lleven un poquito hacia adentro. Y más o menos a este nivel van a sentir como una liga. De hecho, si tienen su dedo limpio, lo pueden intentar ahorita mismo. Váyanse hasta la última muela, palpen lo que es el borde anterior de la rama y váyanse un poquito adentro. Y hagan esto. Van a sentir como una liga. Si lo sienten. ¿Sí? Borde anterior de la rama y un poquito hacia adentro, se siente como una liga, como una cuerda gruesa. ¿Sí lo llegaron a sentir? ¿Sí? Esa cuerdita, esa liga, es el RAFE pterigomandibular, también llamado RAFE buccinatofaringio. Sí, es otro nombre que también tiene. Y de hecho, buccinatofaringio es un nombre que van a encontrar más comúnmente en literatura anglosajona. RAFE buccinatofaringio o RAFE pterigomandibular. ¿Y por qué es importante? Bueno, ahorita si lo lograron palpar, si no, pues si quieren ubicarlo, yo les ayudo con nada más llévense un guante y ya les digo dónde está. Es importante que lo ubiquen, sobre todo si no quieren batallar en anestesiología. Ahora, el borde anterior de la rama lo tenemos aquí y el RAFE pterigomandibular lo tenemos aquí. Y va a formar un triangulito. ¿Sí? En medio de ese triangulito, exactamente en el centro, ahí van a poner la inyección. ¿Sí? Otra referencia es a 1 centímetro por encima del plano oclusal. El plano oclusal, pues obviamente lo van a formar los dientes, o sea, por arribita de los dientes, más o menos 1 centímetro, más o menos el grosor de un dedo. Ahí. Y ahí van a anestesiar. ¿Ok? Ya, obviamente viene con la descripción de la técnica, es más completa, lo van a ver en anestesiología, probablemente con la doctora Edith. ¿Sí? Pero pues aquí ya les doy un preliminar. Ok, entonces sigamos con la presentación. Ok, es por eso la importancia del RAFE pterigomandibular, también llamado RAFE buccinatofaringio. Apréndanselo como quieran. Pterigomandibular porque viene del gancho guamulus de la apófisis pterigoides a la cresta buccinatriz de la mandíbula. Sí, buccinatofaringio porque en ese ligamento se inserta por delante el músculo buccinador y por detrás se inserta el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Ok? Por eso también se le puede llamar buccinatofaringio. Ok, aquí tenemos los tres. Este es el esfenomandibular,
que va de espina del esfenoides a la espina de Spix, y obviamente pues, se los tienen que aprender. Y el estilomandibular, que va de la apófisis estiloides al agonion, al ángulo mandibular y borde posterior de la mandíbula. Este es el ligamento medial, este que está aquí. Y el rafe pterigomandibular, el que pedí ahorita que palparan. ¿Sí? O buccinato-faringio. Aquí tenemos los tres. Aquí tenemos otra vista. Este es el estilomandibular. Este es el esfenomandibular. El pterigomandibular, miren, aquí el gancho ómulo se ve muy bien. Aquí, hasta acá. Y este es otro ligamento que no les mencioné. Sí, que esto lo tengo reservado para alumnos que me acumulan 3 asteriscos. ¿Sí? Les pido que me busquen detalles que solo yo sé dónde están. ¿Sí? ¿En qué libro? ¿En qué página? Y no vienen en otro libro. ¿Sí? Ahí los hago sufrir un ratito y me tienen que hacer una presentación de ese detalle. ¿Sí? Y como mi maldad no conoce límites, me preguntan y no les contesto hasta como las 10:30 de la mañana. Ya cuando me voy a dormir, ya le digo en qué libro lo puede encontrar. Ahí. ¿Sí? Entonces no van a Profe, querer. Sí. antes de que siga, ¿me puede decir dónde está el ligamento medial o interno? Sí, ligamento medial. Aquí no se ve. Aquí se ve. Aquí está. Gracias. ¿Ok? Bueno, Profe, entonces, sí, dígame. bueno, también en cuestión del ligamento medial, ¿cuál es la fisura petroescamosa? Fisura petroescamosa es una continuación de la fisura de Gleiser, un poquito más interna. Sí, o sea, está la fisura petrotimpánica, que es la fisura de Gleiser, y después se continúa con la fisura petroescamosa. ¿Sí? Sí, gracias. ¿No de qué? No se preocupe, esa no la ubique. Nada más ubique que el ligamento medial va a estar por dentro y el lateral va a estar por fuera. ¿Sí? Ahora, movimientos de la articulación temporomandibular. Y la clase pasada igual les mencionaba del por qué la importancia de clasificarla como diartrosis condilia doble y no como gínglimo. Si fuera como gínglimo, nada más tendríamos estos dos movimientos. Pero es condilia doble, entonces tiene toda esta variedad de movimientos. Ok, vamos a ver. Elevación, la más obvia, ¿no? Levantar la mandíbula. Acción lograda por la contracción del músculo temporal y pterigoideo interno medial. El próximo tema, ya terminando lo que es la articulación, entraríamos a ver lo que son los músculos. Y ya los músculos vamos a ver origen, inserción, fascículos y también vamos a ver acción. ¿Sí? Obviamente todo esto lo tienen que dominar, sobre todo los músculos de la masticación. Ustedes como buenos estomatólogos, estomatólogas, deben conocer a la perfección los músculos de la masticación y su fisiología. ¿Sí? Descenso se logra mediante 3 mecanismos: por simple acción de la gravedad, por descenso inicial voluntario, que lo activa lo que es el pterigoideo externo, y descenso final y contra resistencia, es decir, descender y mantenerla ahí. ¿Sí? Cuando le piden al paciente que abra bien grande la boca y lo mantenga así, pues ese descenso y resistencia lo van a hacer el músculo digástrico, miloioideo y genioideo. ¿Sí? También ya los vamos a ver probablemente dentro de 15 días. Retracción, es decir, movimiento voluntario inicial, es decir, llevar la mandíbula hacia atrás si previamente la tenemos hacia adelante y llevarla hacia atrás. Esta acción lo van a hacer los músculos temporales, ya les voy a explicar cómo. Y quienes lo van a mantener ahí va a ser el músculo digástrico y el genioideo. Protracción, llevar la mandíbula hacia adelante, ¿sí? Protruirla. Esta acción lo hacen principalmente el pterigoideo externo, el interno secundariamente, y quien lo va a mantener ahí va a ser el macetero. Ipsilateralización es el movimiento que dirige la mandíbula hacia el lado de los músculos que se están contrayendo. ¿Sí? Hacia un lado
Interviene en el temporal y macetero. Y contralateralización es dirigir la mandíbula hacia el lado opuesto de los músculos que se están contrayendo. Músculo pterigoideo externo e interno. Ya les voy a explicar sobre todo el externo. ¿Sí? Ahí quiero que quede muy claro. De comprender los músculos de la masticación, este es el más complejo, lo del pterigoideo externo. Y diducción es la combinación de todos los movimientos anteriores. Ok. Ahora, correlaciones clínicas del ATM. Para poder valorar la salud de la articulación temporomandibular, pues obviamente debemos comprender la fisiología de la apertura bucal. La apertura bucal en sus etapas de inicio de apertura solo se produce un movimiento de rotación del cóndilo mandibular sobre su eje. El movimiento rotacional ocurre exclusivamente sobre la parte temporodiscal de la cápsula articular. Antes de continuar, ¿se entiende esto? Movimiento rotacional. ¿No? Digo, porque a mí cuando me dieron la anatomía topográfica, me lo leyeron igual y no me lo explicaron, ¿eh? Me dijeron, no, pues sí, rotación, no, pues sí, chido, rotación. ¿Sabe qué será eso? ¿Sí? Ya después me dijeron traslación. Ok, sí, bueno, traslación. ¿Sí? Ok, rotación, ¿qué quiere decir esto? Miren, tenemos el cóndilo y está la cavidad glenoidea. Rotación es que el cóndilo va a rotar, es decir, se va a mover, pero sin desplazarse. Se va a mover sobre su propio eje. ¿Me explico? A eso se refiere con movimiento de rotación. Traslación es cuando ya el cóndilo se desplaza, hace esto. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia, rotación y traslación. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, el músculo pterigoideo externo es el encargado de iniciar la apertura sobre todo su fascículo inferior. A medida que la mandíbula desciende, los ligamentos medial y contralaterales unen firmemente el cóndilo al disco articular, permitiendo de este modo solo movimiento rotacional. Una vez que la articulación se tensa, no puede producirse una posterior rotación del cóndilo. Normalmente el movimiento rotacional se continúa hasta que los dientes superiores e inferiores se separan unos 20 milímetros, es decir, unos 2 dedos. Ahí. ¿Sí? Si abrimos más, entonces sí, el cóndilo se va a desplazar hacia adelante. Miren, a ver, creo que por aquí tengo una imagen. Miren, este es en posición de descanso. Vean, hay oclusión. Aquí está la articulación. Y vean, aquí hay apertura. Y si se fijan, el cóndilo sigue en la cavidad glenoidea. Aquí solamente se ha producido movimiento de rotación. Sí, vean, esta es mi mandíbula y esta es la cavidad glenoidea. Si roto, vean, ahí se explica cómo se puede abrir la mandíbula. Si abro más, entonces sí el cóndilo ya se sale de la cavidad glenoidea. Y va a quedar el cóndilo coincidiendo con lo que es el cóndilo del temporal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vean. Inicio de apertura, aquí solamente ha habido movimiento de rotación, no ha habido desplazamiento. Ahora, cuando abrimos más la boca, ya el cóndilo ya se salió de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Y ya va a quedar el cóndilo coincidiendo con el cóndilo del temporal. Una vez que la articulación temporomandibular llega a su límite rotacional y aún así queremos seguir abriendo, entonces ya se debe producir un movimiento de traslación. Dicho movimiento ocurre exclusivamente en el compartimiento temporodiscal de la cápsula. Aquí, temporodiscal. Ok. Este movimiento proporciona la mayor parte de la capacidad de apertura. En este movimiento, el complejo del disco articular y el cóndilo resbalan inferiormente sobre la eminencia articular, es decir, el cóndilo del temporal, permitiendo el descenso máximo de la mandíbula. ¿Ok? Si queremos abrir más, los ligamentos no lo van a permitir, pero puede llegar a pasar que la mandíbula se baje más todavía y quede por delante del cóndilo
del temporal y se produce una luxación. ¿Sí? Y el paciente de la luxación no va a poder cerrar. Está así. A mí ya me ha tocado reducir. Sí, Perdón, ¿me puede repetir qué se produce? Es que se trabó mi audio. ¿se trabó su audio? ¿Qué se produce? Luxación. Ah, Sí, ok. Gracias. ¿ok? Profe, Sí, entonces eso es lo que le pasa a las personas a las que se les traba seguido la mandíbula. sí, así es. Y luego a veces, ellos solitos ya hasta... A mí ya en mi consultorio, bueno, ya una vez en mi servicio social me tocó reducir una fractura, una luxación, y una vez cuando trabajaba en el consultorio de un doctor también me tocó reducir una luxación. ¿Sí? Se reduce, bueno, eso sí requiere práctica. Esto generalmente lo hace el maxilofacial, pero es algo muy sencillo. Bueno, yo como estuve en el servicio de maxilo, ahí me enseñaron. Se ponen los pulgares en las caras oclusales de los molares y se imprime un movimiento hacia abajo y atrás. Se tiene que hacer hacia abajo, o sea, se tiene que hacer presión aquí si el cóndilo lo tenemos acá, debemos presionar hacia abajo para que el cóndilo haga el brinque la eminencia temporal. Y hacia atrás, pues obviamente para llevarlo a la cavidad glenoidea. Y ya una vez que se reduce, tenemos que disfrazar al paciente de billetes de 200 pesos. Es como monjita, tenemos que ponerles una venda aquí, así como monjita. ¿Sale? Eso es lo que se tiene que hacer. Vean, esto aquí está en posición de descanso, aquí hay rotación, rotación y vean, no se sale el cóndilo de la cavidad glenoidea, aquí ya hay traslación, aquí ya es apertura máxima y el cóndilo queda al mismo nivel que el cóndilo del temporal. Si el cóndilo ya está acá, pues ya es una luxación. Ok, ahora sí, luxación. La luxación mandibular ocurre cuando el cóndilo se mueve anterior a la eminencia articular. Las luxaciones espontáneas pueden producirse a causa de acciones diversas, que van desde un tratamiento odontológico prolongado hasta un simple bostezo. Tengan cuidado con esto. Por eso es muy importante de la historia clínica. ¿Sí? Cuando llegue su paciente, y pues obviamente ustedes tienen que preguntar, pues yo creo que ya lo han visto, ¿no? Creo que ya están llevando propedéutica y esto ya debieron haber visto los apartados de la historia clínica. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, motivos, bla, bla, bla. En antecedentes personales patológicos ahí van a preguntar qué tratamientos odontológicos le han hecho y si tiene algún desorden o problema relacionado con el sistema estomatognático, incluido la salud de la articulación temporomandibular. Si el paciente les dice que previamente tuvieron un golpe, que les truena o les duele aquí, cuidado, ¿sí? Porque les puede pasar esto. ¿Sí? Si llega el paciente, es que me duele acá y ustedes determinan que la articulación está mal, no es recomendable que hagan un tratamiento odontológico prolongado. ¿Sí? Es mejor tratar la salud de la articulación y posteriormente ya hacer ese procedimiento. Sobre todo procedimientos largos pudiera ser una endodoncia de un molar. Eso generalmente lleva mucho tiempo. Manifestaciones clínicas, boca normalmente abierta, pues es lo más obvio. Está el paciente allí, sin poder regresar a la posición de cierre. Dado que el cóndilo se desplaza anteriormente a la eminencia articular, se puede palpar una depresión posterior al cóndilo. Aquí sentimos el cóndilo y aquí se va a sentir una fosita, una depresión. Y obviamente dislaria, o sea, dificultad para hablar. Sí, el paciente pues con la boca anormalmente abierta no va a poder hablar de forma adecuada. Aquí está, bien. Posición cerrada, esta es traslación, ya posición en la máxima apertura, y esto ya es luxación. ¿Sí?
Bueno, esta ya es más rara. Artritis, generalmente están afectadas ambas articulaciones temporomandibulares. En estados iniciales, las radiografías muestran disminución del espacio articular sin cambios óseos. Esto es más común en gente ya muy mayor, ¿sí? Que tienen problemas articulares crónicos, ya, de que tienen ya mucho tiempo y no se han atendido. En estados avanzados muestra disminución del espacio articular con cambios óseos. A este estadio se le llama osteoartritis. Sí, no sé si recuerdan, creo que no recuerdo con quién. Había un cóndilo con forma como de cabeza de pato. No sé si quien les haya tocado ese cóndilo, pero en laboratorio hay una mandíbula con osteofito, así se le llama, osteofito, que es un cóndilo con forma de cabeza de pato. Sí, eso es por una alteración en la articulación que pues el paciente pues nunca se trató. De continuar la patología se puede producir una anquilosis, o sea, es decir, cuando el cóndilo y la superficie articular del temporal se soldan. Esto es más raro, pero ya una vez en el servicio de maxilo sí me tocó ver a un niño que fue a consecuencia de un golpe. Sí, se le soldó la articulación y pues ahí se tuvo que operar para que tuviera movilidad. El cual se caracteriza por la obliteración total del espacio articular con características morfológicas anormales en las superficies óseas. Obviamente aquí está hablando de una radiografía. Imposibilitando la movilidad de ese lado o de ambos lados. Las características clínicas es desvío ipsilateral de la articulación afectada. Hay un dicho en estomatología o en ortodoncia, el mentón es muy chismoso. Siempre te señala qué lado es el que está mal. ¿Sí? En una anquilosis, la mandíbula, el mentón, siempre va a estar desviado hacia el lado afectado. De esta forma. Entonces acuérdense de eso. El mentón es el chismoso, es el delator. Es el que va a decir quién está mal. ¿Ok? Bueno, esto ya no tiene mucha relevancia. Así se vería. El mentón es chismoso. ¿Hacia dónde se está yendo? Hacia el lado afectado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Entonces, hasta este tema va a venir el primer parcial. Hasta articulación temporomandibular. ¿Sí? Hasta aquí. Profe, ¿Sí? ¿a mí me podría repetir que fue la parte de la cápsula sinovial? La parte de que tenía 2 tipos de fibras y eso. ¿Dos tipos de fibras? Sí, donde dice que son unas largas y otras más cortas. ¿Cortas? Sí, aquí están las cortitas y aquí están las largas. Y estas fibras van a formar el freno discal posterior. Sí, es este, freno discal posterior. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Esto también tiene mucha importancia clínica porque por aquí pasa el nervio cuerda del tímpano, pasa el ramo articular del nervio auriculotemporal y si hay una impactación del cóndilo hacia atrás, le va a producir este dolor al paciente. ¿Sí? Bueno, eso ya lo van a ver más adelante en oclusión. Sí, espero que les toque el doctor Chavita, él es muy bueno. Sí. Él da muy bien esa materia. Ojalá les toque que les dé él. ¿Alguna otra pregunta de este tema? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de músculos. A ver, vamos a empezar intenso. A ver, vamos a ver dónde caiga el cursor.
¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Mili? ¿Quién es Mili? Ay, soy yo, profe, perdón, ahorita le Ah, cambio el nombre. ok, Mili. A ver, Mili, ¿me puede decir cuáles son los derivados del primer arco branquial? Mm, si pueda, nada más dije me acuerdo. A ver. Hay que traer así, así. Mm, Ay, ¿No? no, es que sí me acuerdo. Ah, chis, pues no se nota. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Son los... ¿La van a dejar sola? Y híjoles, que No, son los procesos mandibulares, procesos mandibulares. maxilares, ¿La qué? los procesos mandibulares y maxilares. Procesos mandibulares y maxilares. ¿De qué músculos se derivan del primer arco branquial? mm, de la masticación, Así es, los músculos de la masticación. ¿Y qué nervio inerva esos músculos de la masticación? el... También lo ven en embriología, si les dicen que el nervio del primer par craneal es tal, el nervio del segundo par craneal es tal, del tercer par craneal es tal. ¿Cuál es el del primero? mm, el trigémino. Así es, el trigémino. Muy bien, sí se acordó. Ok. Sí lo traía ahí, lo tuvo que buscar ahí en su cerebrito. Muy bien. A ver, Fernanda Delgado, ¿quién es? Yo, profe. A ver, Fernanda, ¿y usted me puede decir cuáles son los músculos derivados del segundo arco branquial? ¿No son los de la laringe? No, no, no son. Mm, Esos son del cuarto. no, profe, entonces no me acuerdo. No, a ver, ¿quién le ¿Los de ayuda? la cara? ¿No? ¿Los de la cara? ¿Qué otro nombre reciben? Los faciales. Ah, exactamente, los músculos de la expresión facial. ¿Y cuál es su nervio? El 12, ¿no? ¿El qué? El músculo facial. ¿El nervio? El nervio facial, ajá. Nervio facial, ok. Así es, el nervio facial es el nervio del segundo arco branquial. Ok, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque si conocen los derivados del primer y segundo arco branquial, el tema de miología y neurología se les va a facilitar. ¿Sí? Ahora, bueno, voy a dar una pequeña introducción de músculos de la cabeza y le dejamos hasta aquí y ya continuamos el lunes. Ok, músculos de la cabeza. Ok, los músculos de la cabeza se van a dividir principalmente en dos grupos. Músculos de la masticación y músculos de la expresión facial, también llamados mímicos o faciales. Aquí está, músculos masticadores. Como su nombre lo dice, son los músculos que van a estar relacionados con los movimientos de la mandíbula. Se caracterizan por ser voluminosos, tener inserciones y orígenes óseos, es decir, van de hueso a hueso, a diferencia de los músculos cutáneos, mímicos o de la expresión facial, que generalmente estos solamente tienen un origen o inserción en hueso y del otro extremo siempre va a estar relacionado a la piel, cara profunda de piel. Estos, los cutáneos, a diferencia de los masticadores, son delgaditos, son como cintas, íntimamente ligados a la piel, se insertan por lo menos en uno de sus extremos en la cara profunda de piel. Incluso hay músculos de la expresión facial que no tienen inserciones óseas. Como el risorio no tiene inserción ósea. Como el frontal, tampoco tiene inserción ósea.
¿sí? Y todos los demás, el elevador común, el elevador propio, los cigomáticos, los orbiculares, todos esos por lo menos tienen una inserción ósea y la otra parte es en cara profunda de piel. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a empezar con los músculos de la masticación. Obviamente ustedes como estomatólogos esto los tienen que conocer a detalle. Son 4. El temporal, que es este, que va a ocupar toda la fosa temporal. El macetero, que lo tenemos aquí está seccionado, aquí cortaron el arco cigomático. ¿Sí? El macetero va del arco cigomático a la cara externa de la rama mandibular. El pterigoideo interno, que aquí se alcanza a ver un poco, vendrían siendo estas fibras, y el pterigoideo externo o lateral, que es este. ¿Ok? Características de los músculos de la masticación tienen origen e inserción ósea. Son voluminosos, gruesos, presentan revestimientos o aponeurosis, es decir, van a estar delimitados por una capita. Movilizan la mandíbula, obviamente, pues para la masticación, de ahí su nombre. Derivan del primer arco branquial, como nos dijo su compañera Mili, y son inervados por el trigémino. Pues si derivan del primer arco branquial, ¿sí? Y el nervio del primer arco branquial es el trigémino, pues por eso va a ser inervado. Pero los músculos de la masticación son los únicos inervados por el trigémino, específicamente por el mandibular. ¿Hay algún otro músculo inervado por el nervio mandibular? Además de los músculos de la masticación, ¿qué otro músculo se deriva del primer arco branquial? Los de la masticación son los característicos, pero ¿qué otro músculo se deriva del primer arco branquial, aparte de estos? A ver, ¿quién dijo yo? Andrea, ¿usted sabe? ¿Andrea Alba? No, profe. Ah, Pero no serían, por ejemplo, uno que se inserta al hueso yoides. uno que se inserta al hueso yoides. ¿Solamente uno? Bueno, los que se insertan al hueso yoides. ¿Y cuál es el que se inserta en el hueso yoides? ¿Miloideo? Miloioideo, así es. El genioloide. El genilloideo. Derivados del primer arco branquial son los músculos de la masticación, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo y el músculo del martillo, el oído medio. ¿Sí? Y adivinen quién va a inervar esos músculos. ¿Quién dijo yo? A ver, Gemma Sáenz. ¿Me puede decir quiénes inervan al vientre anterior del digástrico, miloioideo y músculo del martillo? ¿Quién lo inerva? Ay, no sé, profe. Estamos diciendo que son esos músculos que les acabo de mencionar son derivados del primer arco branquial. Ay, sí, lo inerva el músculo, el nervio trigémino. ¿Sí? ¿Ya vieron la O importancia? sea, hay un nervio que también se llama miloioideo, ¿no? ¿Mande? También hay un nervio que se llama miloioideo. Ah, ¿y de dónde viene ese nervio? O sea, ¿me está hablando de que de los arcos? No, ya no me cambie la pregunta. Ya me contesta con una pregunta. No, ¿de dónde viene el nervio miloioideo? ¿De quién No, cree? eso sí no. No sé dónde. Iré, iré. Pues es una rama del trigémino, ¿no? Del trigémino, sí viene del trigémino, pero no directamente del trigémino. O sea, el trigémino se llama trigémino porque tiene tres nervios. Pues es el nervio mandibular. Así es, el nervio mandibular. Trigémino quiere decir tres gemelos, trillizos, porque tiene tres ramas. La oftálmica, la maxilar y la mandibular.
De la mandibular, ¿sí? Hay dos troncos, el tronco anterior y tronco posterior. Del tronco posterior se deriva el nervio dentario inferior y del dentario inferior, antes de que se introduzca a través del conducto mandibular, se desprende el nervio miloioideo. ¿Sí? Entonces, ¿ya se fijaron? La correlación que deben hacer de embriología con anatomía. La embriología, porque yo también pensé lo mismo, o sea, ¿para qué chingos vemos esta pinche materia? O sea, háblenme de dientes. Sí, a mí qué chingos me interesa esto, ¿no? Pero ya después, incluso de estudiante nunca me di cuenta, ya me di cuenta ya hasta después, en especialidad y todo, dije, ay, güey, no, pues sí es importante la embriología. Sí. Entonces, para que ahorita ustedes, a este nivel que apenas están empezando, empiecen a ver la importancia de la embriología, porque les va a sacar de muchas dudas. ¿Sí? Y todavía, esto nada más es la correlación con anatomía, pero tiene otra correlación con patología, que es el siguiente semestre con la doctora Sarita Montaño. ¿Sí? Un amor de persona. ¿Sí? Muy buena maestra. ¿Ok? Estricta, pero lo que tiene de estricta lo tiene de buena clínica. ¿Ok? Muy bien. Ya el lunes empezamos a ver cada uno de los músculos de la masticación. ¿Sí? El día de mañana nos vemos en el laboratorio. ¿Ok? Me preguntaban muchos de ustedes qué iba a preguntar el día de mañana, pues lo que viene en su práctica, lo que se supone que ya vieron, ya estudiaron, ya repasaron, lo que viene siendo los pisos anterior, medio y posterior, los límites anteriores y posteriores de cada uno y qué detalles encontramos en cada piso. ¿Sí? Y también voy a preguntar contenidos. ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? ¿Qué pasa por el agujero oval? ¿Qué pasa por tal y tal cosa? ¿Sí? Eso lo hicieron ya en su práctica. Sí, creo que en la última parte, ahí pide que digan qué pasa por cada uno de los agujeritos, que se supone que ya saben ubicar. ¿Ok? Bueno, y no sean así, les digo, prendan la cámara, no les obligo que todos me la prendan, porque no me quiero sentir que estoy hablando solo. No, y también para ubicarlas. O sea, yo sé que algunos de ustedes tienen mal internet o viven en una comunidad o no sé donde el internet es muy malo. No hay problema, pero pues si la mayoría no me lo puede prender, sí, los voy a empezar a sacar. Sí, solo es eso. Sí. No les voy a poner falta. Sí, ahorita de hecho ya les puse asistencia a todos. Sí, y no hay sanciones porque ahí no digan presente. ¿Ok? Pero sí, por favor, préndanme la cámara por salud mental. Sí, me deprime que nadie lo prenda. No, de veras, sí me pega. Sí, siento feo, siento que estoy hablando solo. Sí, entonces no sean así. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, De nada. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.